Dios es bueno y todo el tiempo lo cree. Bien, le damos gracias a Dios por este tiempo. Acompáñeme a esta escritura. Viene en 1 Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo ahorita solamente dos versículos, 20 y 21. 1 Juan, capítulo 2, 20 y 21. Dice la escritura, si lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, ahí está enfrente. Dice la palabra, léalo conmigo. Pero vosotros, otra vez, todos juntos, pero vosotros tenéis, ¿qué? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Otra vez, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué dice? Conocéis, no dice conoceréis. Dice, conocéis todas las cosas. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Otra vez este versículo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cierre sus ojos y dígale, Padre, tú me has puesto tu unción sobre mi vida. Aquí lo dice tu palabra. Dice tu palabra que nosotros tenemos tu unción, Señor. Y tu palabra es verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad. Solo tú hablas verdad. Solo tú dices las cosas que quieres que comprendamos y entendamos. Dile, ayúdame hoy, Señor, a vivir esa libertad, porque tu palabra así lo dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dile, gracias, Padre. Dile, gracias, Señor Jesús. Hoy sanas mi corazón, sanas mis pensamientos, cambias mis pensamientos, transformas mi vida, dile. Hoy me sanas de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, de cualquier molestia. Dile, yo lo creo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué dice Juan esta escritura aquí a la iglesia en general? Básicamente, si nos vamos al versículo 18, dice la escritura, hijitos, dice, ya es el último tiempo. Dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, fíjese bien lo que dice. ¿Cómo dice? ¿Pero qué? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando Juan a la iglesia en general. A todas las iglesias se envía esta carta. Verso 26, quiero que me acompañe. Verso 26, ¿por qué escribe Juan esta carta? ¿Y por qué dice estas palabras? Verso 26 de Juan, 1 Juan 2, dice, os he escrito esto, ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Los que os engañan. Quiere decir que siempre va a haber un acecho, y quiero compartirle algo que Dios me mostraba desde anoche que estaba orando en esta palabra, y yo venía con un corazón diciendo, gracias, Señor, porque tú vas a hablar. Pero llegando en la mañana, como a las 5, a las 9, que veníamos caminando, me topo con un señor. Algunos lo vieron, porque entraron a la escuela de ministerio a esa hora, y algunos vieron que yo estaba hablando con un señor que estaba allá afuera. Ese señor me mandó a hablar. Me dijo, oiga, venga tantito. Yo ya iba entrando a la iglesia,
Y como venía gente atrás de mí, yo estaba esperando a que venían atrás de mí para saludarles, pero él me dijo, ¿puede venir tantito? Y mi esposa se adelantó a dar clase al salón y yo me regresé. Estuve platicando con él como unos 10 minutos. Y la verdad es que él empieza a decirme que él había ido a una iglesia, que nosotros aquí deberíamos de salir y hablar y que qué estamos haciendo aquí, que no practicamos lo que la Biblia dice, y me empezó a decir algunas cosas que hace 10 años pasaron, que yo todavía no estaba aquí y todavía no era comunidad, no sé qué iglesia estaría hace 10 años. Y dice que él agarró a trancazos a una persona allá afuera y que lo golpeó. Y yo dije, caray, dije, entonces, dice, claro que yo estaba más grande y más altote. Le digo, bueno, dije, ya me vio un poquito más alto a mí, dije, ya. Y entonces yo en una paz, y no, y esto, y yo me decía, claro, y yo, claro. No me va a poner a discutir, pero yo, no, es que no me digas, claro, contésteme la pregunta. Y yo, pues, ¿qué te contesto? ¿Qué quieres que te diga? Finalmente le dije, bueno, mira, si hay algo que estamos haciendo aquí, pues te pido perdón. No, a mí no me pidas perdón, pídele al Señor, que yo fui hace 4 años, estuve estudiando la Biblia y estuve creyendo en las cosas de Dios, y me empezó a decir muchas cosas que me empezó a decir. Yo dije, pues, ya cuando vi que Marcos, mi yerno, estaba en la camioneta, dije, bueno, si me agarra golpes aquí de perdido, ya somos 2 a los que nos agarra, ¿verdad que sí, Marcos? Porque yo soy bien compartido siempre. El punto es que yo dije, pues no sé de qué me está hablando, las situaciones que él vivió en su vida, que conoce la palabra. Lo único que yo puedo entender, que hay gente que nunca le conoció a él. A lo mejor acercó a un lugar, leían la Biblia, pero si yo conozco a Jesucristo, yo nunca le voy a dejar. Nunca le voy a dejar a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor, mi Jesús, mi Salvador. Y eso es de lo que quería yo hablar desde anoche, fíjate. Y yo le comentaba a mi esposa, le digo, oye, tú entraste, le digo, ¿no viste con quién estaba platicando? No, dijo. Y hay cosas que debemos de entender qué tenemos que hacer en nuestro carácter cuando te topas con una persona así. Porque hay cosas que a lo mejor te pueden mover, te pueden sacudir, puedes dudar, puedes entender que hay cosas que no. Yo le dije a mi yerno, ándale, si quieres ser pastor, adelante. Hay cosas que uno no se espera. Yo soy ingeniero de sistemas, nunca me esperaba a vivir cosas así con gente que me puede decir ante mí, ante mi persona, que no me las está diciendo a mí, se las está diciendo a él. Yo no tengo por qué defender ni meter mis manos para defenderla, porque yo creo que el que yo he creído es más poderoso. Y dice Pablo aquí, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice la palabra de Dios, la palabra en verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, hablando de Jesucristo, y conocéis todas las cosas. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Me decía, yo aquí voy a Los Olivos y yo fumo marihuana. Dije, ok, muy bien. Al Monte de los Olivos, dije yo. No conozco Los Olivos. Y entonces yo no sé si venía o no venía en alguna manera en sus sentidos, pero aquí dice la palabra, el verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice la palabra, este es anticristo, el que niega al Padre
y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. ¿Y en qué más? Y en el Padre. Verso 25, esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa que nos hizo? La vida eterna. Verso 26, Pablo escribe otra vez, os he escrito esto sobre los que os engañan. Verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Permaneced en Él. Debo de aprender qué es esa unción en mi vida. Y hace ratito comentaba Diego algunas cosas cuando estaba cerrando la alabanza, que Él ha venido a sanarnos, ahí no solamente a bendecirnos, a prosperarnos económicamente, físicamente o emocional o espiritualmente. El deseo de Dios es bendecirnos, ¿lo creemos? Él quiere bendecirnos, Él anhela bendecirnos. El punto es que muchos de nosotros en muchas ocasiones no hemos entendido que la unción es un momento donde tú y yo debemos de disfrutar como en ese río de adoración, como en ese río de su presencia. Y hay cosas que yo he mencionado en otras ocasiones, que la unción es algo que nos mueve, porque la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí es como el buen óleo, el aceite, que desciende sobre la cabeza de Aarón, un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y que desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras, dice la Escritura. Entonces, ese aceite de la unción es desde la cabeza, que nuestra cabeza es Cristo, y desciende sobre nosotros y baja hasta el más pequeñito de esta iglesia. Amén. Entonces, eso debemos de comprender, que nosotros tenemos no una unción diferente, porque la unción es la misma. Dice Juan, dice, nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Hablando a quién? De Jesucristo. Esa unción que hace, me enseña todas las cosas. ¿Para qué me enseña todas las cosas? Para no ser engañado. ¿Para no ser qué? Ahora, el punto es este. Estaba orando y le pedí, Daya, por ahí anda Daya, a ver si me ayuda tantito Daya para que venga tantito. Cuando ella comenzó a orar aquí en la mañana, yo le dije, ora, y ya después empezamos a orar y ella se puso allí. Y si viene Daya, le hablan a Daya, ahí viene Daya. Yo le dije, lo vas a decir cuando yo te diga, ¿sale? Y ella tuvo una visión ahorita en la mañana. Siempre se pone uno nervioso aquí, así es que si la ve nerviosa, no se preocupe, así todos se ponen, ¿verdad que sí? Okay. Entonces, el punto es que ella me dio en la mañana una visión y quiero que vea, fíjese bien, lo que estaba pasando en mi mente y lo que Dios me confirma esa visión. ¿Qué fue lo que viste, Daya? Bueno, estábamos orando y Dios me mostraba cómo iba un río subiendo hacia arriba. Me mostraba también otra persona, no vi el rostro, solamente que estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, estaba el río hasta el tope de su cabeza y otras personas como que quedaban al tobillo el río.
me dijiste algo que hubo personas que no podían hasta abajo y que se tapaban. ¿Y lo que hacían? Se sumergían. Se tapaban y se sumergían. Así me dijiste, ¿verdad? Ok, era lo que quería nada más. Muchas gracias, Daya. ¿Qué quiero decirte con esto? Imagínate que yo te dijera, van a recibir la sanidad solamente aquellos que se metan al río y lleguen a lo profundo. ¿Quién quiere sanidad? Todos, amén, yo quiero sanidad. ¿Quién quiere milagros? Yo quiero milagros, sí. Bueno, pues no te metes hasta lo profundo, pero ¿qué dices? Me sumerjo aquí, ¿verdad? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿Qué sucede cuando tú te metes hasta lo más profundo del río? Cuando te metes hasta donde tus fuerzas ya no te dan, hasta donde tú estás en el lugar donde te dejas ser guiado y llevado por su Espíritu Santo. La Biblia dice, y le compartí en alguna ocasión aquí, donde el que es nacido del Espíritu, dice, debe también vivir en el Espíritu. Gálatas 5:25. Y si andamos en el Espíritu, debemos de vivir en el Espíritu. Quiere decir que yo debo de mover. Dice, el que ha recibido el Espíritu es como el viento, dice, porque no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido en el Espíritu. Si tú y yo tenemos la unción de Jesús, ¿dónde dice esto? Lucas capítulo 4, verso 18. Léalo conmigo. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice la palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto, ¿quién lee esta escritura? La está leyendo Jesús. Un día vino Jesús de Nazaret, vino a Nazaret, dice, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme era su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Me ha enviado a qué? Léalo conmigo. ¿Qué más? A pregonar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? A poner libertad a los oprimidos. Verso 19. ¿Y qué más dice? A predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga. Estaban, ¿qué? Fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que Jesús me está diciendo? Que él mismo fue ungido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No olvidemos que Jesús se despojó de su deidad. Él vino a la tierra como hombre y él encuentra el propósito de él como hombre en la palabra. Así lo dice Hebreos. Pero aquí dice la Escritura que aquí él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir, para traer libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. Y él dice ya, predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo es que Jesús empieza su ministerio? Mire, le voy a platicar algo. Hay cosas que nosotros hemos estado viendo y hemos vivido toda nuestra vida como pastores, donde había gente que veíamos que sus niños estaban así adorando y de repente yo veía que los niños agarraban saliva y se ponían aquí. Porque su mamá decía, ay, es que mi hijo llora, mira, está hincado llorando. Sí, pero él está haciéndolo así porque él quiere que la vea la mamá que le está llorando. Y la mamá quiere presumir de que su hijo estaba metido llorando en la presencia de Dios con lágrimas artificiales. Eso no es sumergirte al Espíritu Santo. Las lágrimas te salen porque te salen. Y eso es estar en el reino del Señor, estar metido hasta lo profundo cuando Dios te habla. Y hay momentos en la adoración, en la alabanza, que yo he pedido y le digo al Señor siempre que no nos perdamos un domingo sin haber entrado en tu presencia. Quiero que sepa algo. Lo que quiero que hoy voy a hablar
con ustedes. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la escritura, 1 Corintios 2, 3 al 5. Pablo les escribe a los corintios y le dice, estuve entre vosotros con debilidad. ¿Y qué más dice? Mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice el versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? ¿Cuál es la palabra que usa Pablo aquí que debe de tener cuidado un hombre al hablar cuando habla del reino de Dios? ¿Cuál es la palabra? ¿Alguien la identificó? Lo volvemos a leer. Versículo 4. Léalo conmigo. ¿Qué dice el verso 4? Y ni mi palabra, todos juntos, y ni mi palabra, ni mi predicación fue ¿con qué? ¿Cuál es la palabra que usa? Persuasivo. ¿Qué es qué es persuadir? Convencer. Así de sencillo. ¿Quién es una persona que siempre persuade? Es alguien que manipula, pero ¿quién es el que conoces a alguien que persuade siempre? Un vendedor. Ese te vende. Hay gente que vende hasta las piedras y tú sales contento. ¡Ay, mira, compré esta piedrota! El otro bien contento y el otro bien contento también porque recibió dinero. ¿Cómo lo logró? Pues, ¿qué hizo? Persuadió. Oye, mire, cárguela. ¡Ay, se ve hasta guapo cargando esa piedrita! El otro sale feliz cargando la piedra, ¿verdad? Porque persuade, porque es una forma de ganarte a la gente, de hablarle a la gente, de envolverte, de decirte las cosas. Es una persona que tiene labia, le dicen aquí por acá en el norte, ¿verdad? Tiene labia. Pero Pablo dice, yo no quise persuadirte. Mis palabras no fueron persuasivas porque yo no te quiero convencer. Yo nunca voy a tratar de convencerte, dijo Pablo. Ese es el punto en que a mí en muchas ocasiones me da, cuando yo hablo, le digo al Señor, Señor, yo no quiero hablar, habla tú. ¿Cuál era la forma que Jesús hablaba? Dice la Escritura que Jesús, cuando lo oía la gente, decían que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una diferencia muy grande la forma en la que Jesús hablaba. ¿Cuál era la forma en la que Jesús hablaba? Jesús no persuadía a la gente. Entonces, ¿cómo era la forma en la que hablaba? ¿Para qué usamos la persuasión? Yo puedo decir a mi hijo, a mi esposa, mi hija, amor, es que necesitas cambiar. Amor, es que necesitas cambiar. No hagas esto. Es que no hagas esto otro porque necesitas cambiar. O es que, no, amor, es que hiciste esto y no hagas esto porque necesitas cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de convencerla. Es que mira esto y es que lo otro. Entonces, eso no es, así no actuaba Jesús. Gracias, amiguito. ¿Cómo hablaba Jesús? Con autoridad. ¿De qué manera hablaba? Jesús llega a un momento donde llega una gente ahí de los intérpretes de la ley, y llegan y le ponen ahí una mujer y esta fue hallada en el adulterio y yo no sé qué andaban haciendo ahí viendo esas cosas, ¿verdad? La sacaron de ahí, la trajeron con Jesús y Jesús dijo, pues el que esté libre de culpa que aviente la primera piedra, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues todos las empezaron a soltar allí y se fueron. Jesús levanta la vista y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no hay ni uno. Dice, yo tampoco. Dice, vete y ¿qué? Vete y ¿qué?
¿La convenció? Le estuvo diciendo, y mira, ya no andas haciendo eso, ya no. No, simplemente le dijo, vete, ¿y qué? ¿Qué poder tiene la palabra de Jesús? Son cosas que nosotros no necesitamos que alguien me esté diciendo, cambia, no hagas esto, haz otro, haz lo otro, no hagas esto, no. Jesús simplemente decía, el reino de los cielos es semejante a esto. Y luego volvía a poner otro ejemplo, el reino de los cielos es semejante a esto otro. Y luego volvía a poner otro ejemplo, el reino de los cielos es semejante a esto otro. ¿Qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba poniendo ejemplos. ¿De qué manera estaba Jesús hablando si no era persuasión? Su manera de hablar es que nosotros tenemos que hacer lo mismo, influir en la gente. ¿Cómo hago la verdad? ¿Cómo influyo en la gente? ¿Cómo Jesús influía? Poco a poco. Te ponía un ejemplo. ¿No entendías? Te ponía otro. ¿No entendíamos? Ponía otro. ¿No ponías? Ponía otro ejemplo. ¿Qué hacía? Influía en la gente. La forma en la que muchas veces nosotros queremos que la persona cambie es estarle diciendo, es estarle diciendo, es estarle diciendo. Pero la verdad es que Jesús lo que me enseña es que Él habla con el ejemplo. A veces no dice ni una sola palabra, pero simplemente habla con el ejemplo. La forma en que cada uno de nosotros debemos comprender es que si yo tengo la unción de Jesús, la misma unción actúa en mi vida. Yo no actúo de una manera para tratar de convencerte. Yo he pensado en muchas ocasiones, Señor, yo ya no quiero estar hablando cada domingo, y pido perdón si alguien se ofende, pero yo no quiero hablar cada domingo de los diezmos y ofrendas. Pero yo tengo que pagar. Se tiene que pagar renta, luz, agua de este local y tenemos que pagar todo lo que se hace aquí en este lugar. Entonces digo, Señor, pues sí, pero imagínate que un domingo no haya una palabra que haya para recoger diezmos y ofrendas. Dirían muchos, wow, qué bueno, ay, gracias a Dios. Tampoco es lo que quiero. ¿Por qué? Porque tenemos que disfrutar del lugar donde tú estás recibiendo una palabra que no viene de mí, viene de Dios. ¿Qué pasaría si yo nomás pusiera los alfolíes allí? Y llegara el domingo y tú llegaras, ok, voy a poner mi diezmo, punto, se acabó. Yo esperaría que no bajaran los diezmos. Pero hay cosas que yo digo, Señor, ¿cómo hacerle que ver a la gente no es yo tratar de convencer de que hagas algo? No, créeme que este señor ya cuando se fue, yo dije, Señor, pues bendícelo. No sé qué planes está pasando, Señor, pero al principio yo dije, si me quiere golpear, pues le digo a mi esposa que predique otra cosa, ¿verdad? Hay cosas que yo digo, Señor, yo no quiero ser pastor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tú me pusiste aquí. Tú hablas, Señor. Pablo decía, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Dice la palabra en Salmo 65, verso 4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres. Wow. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te escogió. Y Él te trajo. Dice, atrajeres. ¿Sí? ¿Qué hace un joven para querer atraer a aquella que quiere casarse con ella? ¿Cómo? La corteja. No, antes, todavía mucho antes. ¿Qué hace? Se baña, aleluya.
Mínimo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué más? Se pone guapa. Lo mismo hace el hombre, ¿verdad? Espero, varones. O sea, hay que bañarnos de vez en cuando, ¿verdad? No, digo, todos los días. El punto es que alguien que quieres atraer a ti, tú ya lo escogiste y empiezas a atraer, empiezas a llamarle la atención, que se fije en ti. Yo tuve mucho cuidado con mi esposa porque me vistiera como me vistiera, mi suegro le echaba un raid, antinovios. Bueno, ella lo dijo, ¿verdad? En alguna ocasión. Dice, todos se alejaban de mí. Pues sí, porque mi suegro era de armas tomar. Imagínate, el papá de Isidro Galindo, el pastor, era un señor Isidro Galindo. Y entonces yo dije, no, pues imagínate, me voy con mi esposa y olvídate, salgo golpeado. Pues por eso, ¿para qué? Sin embargo, Dios me da la palabra y yo voy con mi suegro y le digo, pues yo no vengo con ella, y ya acaba de salir. Y yo le digo, vengo a hablar con usted. Digo, y aquí hay de una sola sopa. Le voy a decir 4 opciones, pero solamente una es la buena. Le digo, ella no sabe que estoy aquí. Segundo lugar, segunda parte que le voy a decir, es, yo quiero conocer y estar saliendo más con su hija. Ella no sabe que estoy aquí, pero yo quiero conocerla más. ¿Cómo me conocía ella? En la iglesia. Yo andaba con los jóvenes. Yo andaba ahí dando anuncios de los jóvenes. Este sábado próximo vamos a hacer esto. Y me los llevaba a los jóvenes porque todavía no me casaba con ella. Y ahí andábamos haciendo actividades. Y ahí andábamos en Saltillo, en las plazas, en los hospitales con los jóvenes, y andábamos evangelizando en las plazas. Otras personas, otros jóvenes iban al penal a evangelizar. Y ella me conocía porque yo estaba dando los anuncios de los jóvenes. No había tanta inteligencia artificial como hoy, que están dando anuncios aquí, ¿verdad? Y teníamos que darlo. Y entonces yo dije, pues ella me cuadró el ojo. Pero yo dije, voy con mi suegro y le digo, aquí hay de 2 sopas. Si usted no quiere y ella quiere, no. Si usted quiere y ella no quiere, tampoco, porque a la fuerza ni los calcetines entran, ¿verdad? Si usted no quiere, y mi suegra también estaba escuchando, si usted no quiere y ella no quiere, amigos como siempre. Pero si usted quiere y ella quiere, le digo, yo no quiero lastimar mi corazón, pero tampoco quiero lastimar el de ella. Mi plan es casarnos. El que no estaba de acuerdo era mi pastor, su hermano. Por algo, ¿verdad? ¿Cómo? Su hermanita, la más chiquita, ¿verdad? Desde entonces mi pastor me cayó mal. Tenía la razón, ¿verdad? Por algo. Lo amo a mi pastor. Ya está con el Señor. Me enseñó muchas cosas. Pero quiero decirle una cosa. Cómo persuadir realmente no es la manera. La forma es influir en la gente. Eso es lo que hace Dios. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Lo que Dios hace siempre es te deja una esperanza. Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a esto. Había de los miles que lo escuchaban, había quienes captaban el mensaje y decían, eso era lo que yo estaba esperando. Esa palabra era la que yo necesitaba.
Y a lo mejor de los miles a los que le predicó, solamente decenas o cientos fueron los que dejó una esperanza en su corazón para decir, eso era lo que yo necesitaba, eso era lo que yo estaba buscando. Jesús nunca estuvo persuadiendo, tratar de convencer, porque dice la Escritura que Juan menciona que llegó un momento de que los que estaban con nosotros no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque había gente que solamente estaba de alguna manera creyendo que podía tomar un hueso, creyendo que podía tener algún lugar. Dios no quiere eso. ¿Sabe qué lugar el huesito lo tenemos todos? ¿No lo cree? ¿Cuál fue lo que nos dio? Vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos dejó, dice la Escritura. Él fue el que nos dio ¿qué? Una promesa. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Vida eterna. Ese es el huesito que todos tenemos. Y si alguien quiere ser pastor, bien le presento a los que me he topado allá abajo. Filipenses 3:14 dice la Escritura, hermanos, Pablo mismo escribe. Fíjese bien lo que dice Pablo. Filipenses 3:14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Es el 13, perdón. Todos juntos conmigo. ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Lo que queda atrás. ¿Y qué hace? ¿Qué más dice? Prosigo a la meta. En Cristo Jesús. ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué sigue ahorita? Ahorita, en este momento donde tú y yo estamos buscando de Dios, donde tú y yo estamos sentados, ¿qué sigue? Ya tengo vida eterna. ¿Qué sigue, Señor? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que sea lo que yo hago? ¿Qué quieres que yo alcance? ¿A dónde quieres que yo vaya? Señor, quiero sanidad. Ok, sumérgete en el río. No, Señor. No me has sanado. ¿Así es? No. ¿Qué dice Dios? Sumérgete. Vete a lo más profundo. Vete donde ya no puedas hacer con tus propias fuerzas nada. Porque así lo hiciste con tus fuerzas y así te sales con tus fuerzas. Dios dice, no, así no. Métete donde tú ya tus pies ya no estén tocando tierra, donde tienes que flotar, donde tienes que ser guiado por mi espíritu. ¿Qué tan difícil es? ¿Tienes que ir a Harvard? No, mi hermano, lo puedes hacer aquí mientras tú estás orando y recibiendo la gloria de Dios y recibiendo del Señor. Te estás metiendo en la gloria, te estás metiendo en la presencia. Aquí estamos orando desde las 10 de la mañana. La escuela de ministerio está desde las 9, pero los que sirven estamos de 10 a 10 y media orando. Y estamos sumergiéndonos. ¿Para qué? Para que llegue este momento donde esa gloria de Dios en ti actúe como actúa en nosotros. Y es para que tú también te sumerjas, es para que tú llegues a lo profundo del río, es para que no estés buscando un milagro con tus propias fuerzas, sino para que llegues a lo profundo del río y en ese momento tu vida sea sanada. Ni cuenta te vas a dar. Esta semana tuve que ir a un presbiterio, le llamamos así, es en Arlington, es un pastor, el cual lo conozco desde hace muchos años, y él tiene un momento donde hay 5 o 6 filas en su iglesia. No es un salón tan grande como esto, yo creo que es un poquito como esta parte así, y hay sillas enfrente y hay varias sillas atrás, y hay gente que da palabras proféticas enfrente. Y ahora había un poquito más de gente porque había más una iglesia allí que quería aprender lo profético, y empiezan a orar por la gente, y a mí me dieron palabra. Yo también recibo de Dios. Yo también estoy buscando de Dios. Yo quiero más gloria de Él.
Y hubo un momento donde me pusieron a orar, se pusieron a orar por mí, se graba toda la palabra, fue una bendición para mí. Yo regresé, wow, hasta arriba. ¿Por qué? Porque es gente que ya tiene años, ya está metida en lo profético, da palabras de profecía. Había un señor de Ucrania enfrente de mí. Y cuando le empezaron a dar esa palabra a ese señor, yo dije, uy, qué palabra tan dura le están dando. Pero era cierto, porque al final él revela de dónde era y venía de Ucrania. Yo dije, guau. ¿Cómo es? ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué necesito? Ya tengo vida eterna ya. ¿Y qué sigue? Conocerle más. ¿Para qué? Para que me enamore de Él. Y cuando yo me enamoro de Él, conociéndole más, llega un momento donde mi vida empiezo a adorarle al Señor. ¿Y sabes qué sucede cuando yo empiezo a adorarle? Empiezo a profetizar. Ese es el camino. ¿Quieres un día ser usado por Dios profetizando? Conócele. Así le dijo a Jesús a la mujer samaritana. Tú no conoces, porque si conocieras al que te dije, al que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y dice la Escritura que ella habla, nuestros padres adoraron en este monte, y los judíos dicen que en aquel monte. ¿Qué segundo dice? Adoración. Y Jesús le dice, cuando ella le pregunta, cuando Jesús le dice, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Dice, muy bien, has dicho la verdad, 5 maridos has tenido y uno, el que con el que vives ahora, no es tu marido. ¿Y qué le dijo ella? Se me hace que tú eres profeta. ¿Cómo puedes obtener el mover en el Espíritu Santo? Cuando ves a una persona y tú sabes que está teniendo una situación en su vida que nadie conoce, solamente conoce esa persona en su corazón, en el fondo de su corazón. Imagínate que hace muchos años vi unos lentes que le daban a una persona. No sé si alguien vio ese video. Llegan saliendo un señor de su casa y se atraviesa el niño y el hombre le pita y se enoja con el niño porque el niño va, ya mero y lo atropella. Niño tan imprudente. Llega y se estaciona en un lugar donde venden café, no voy a decir el nombre, pero se forma, y cuando se forma alguien se le pone enfrente, y la muchacha que le vende el café se hace algo y él se enoja, y luego se va y se sienta y empieza a ver a la gente que está hay una pareja gritando con otro, y entonces él se sale ya con su café, y cuando sale con su café ve a otra gente allá peleándose y él enojado también, y de repente alguien llega y le da unos lentes y él se pone los lentes y hace cuenta que cuando ve a una persona así, voltea a ver a una persona y en sus lentes, de esos como los de tipo de Misión Imposible, le aparece, él quiere un abrazo. Y voltea a ver a otra y le dice, a ella lo dejó su esposo en la mañana. Y luego voltea a ver a otra persona, acaba de perder a un familiar. Y él empieza a decir, y se mete al restaurante y empieza a ver a todos con una necesidad diferente. Y cuando él regresa a su casa y ve al niño, el niño se le queda viendo y dice, solo quiero un abrazo. El Señor se baja y lo abraza. ¡Wow! ¿Quién no quisiera esos lentes? Tú tienes el Espíritu Santo. Él son esos lentes. Él te puede decir, como cuando yo voy a un ministerio profético y están profetizando por mí. Yo, ¿quién le dijo? Voy allá cada año. ¿Qué sigue? ¿Te vas a estancar allí? Yo estoy buscando profetizar más. Yo estoy buscando llegar a un momento de tener no esos lentes físicamente, sino que el Espíritu Santo me muestre, y tener tanto cuidado para no persuadir a la gente, porque no es como Dios trabaja.
No es palabras de persuasión, no es palabras, dice la palabra, pelea con ellas la buena milicia. Con lo que Dios te entregó, pelea, haz la lucha. Imagínate a mí topándome con un señor así, que ya me he topado con varios, decirle: Señor, ahí está tu changarro, esto está muy difícil. Pero yo tengo la unción de Jesús. Tú tienes la unción de Jesús. Voy a pedir al del teclado que pase. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Dice la palabra. Se porta bien. Dice la escritura. Pablo fue presentado delante de el rey Agripa. Parece como que anda gripado, ¿verdad? Pero así se llamaba el rey, Agripa. Y dice la palabra que Pablo empieza a hablar delante del rey. Verso 23, 26, 23, dice la palabra. Pablo escribe sobre su conversión a Cristo y dice: escuché todo lo que había Moisés dicho. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo Pablo estas cosas, verso 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. Verso 25, pero Pablo le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Cómo hablaba Pablo? ¿Con palabras de qué? Dice el verso 26, pues el rey sabe estas cosas. Ahí estaba enfrente el rey, delante de quien también hablo con toda confianza. Imagínate hablar, Pablo, delante del rey de esta manera. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Quiere decir que Pablo estaba haciendo todo abiertamente. Él no estaba haciendo las cosas escondidas. Verso 27, fíjate bien lo que le dice Pablo al rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice: yo sé que crees. Pero fíjate bien lo que piensa el ser humano. Versículo 28. Entonces Agripa, el rey, dijo a Pablo. ¿Qué le dijo? Dice: por poco y me convences. Agripa pensó que le estaba vendiendo a Cristo. Pero Cristo lo que hace es escoger y atraer. Y tú le sigues. Él no te empuja. Él no quiere que vayas así. Y que si te quieres ir por un lugar, no. Y que si quieres, no. Y te quieres por otro, no. No, Jesús no hace eso. Jesús le dice: sígueme. Conóceme. ¿Cómo te tengo que conocer?
poquito a poquito. Poquito a poquito. Hay áreas en nuestra vida, gracias, hay áreas en nuestra vida que Dios va a ir tocando en tu corazón, poco a poco. Poco a poco. Él no va a querer meter su palabra en mi vida así. Aprende, cabezón. Ya hazlo. Te lo he dicho. Como cuando decía mi hermana, te he dicho como 1.555.230 veces que no seas así. Y yo le decía, te he dicho como 1.500.000, la misma cantidad, pero una menos, que no seas exagerada, le digo. Jesús no me va a decir las cosas, ya hazlo, cambia, ya, no. Jesús es tan respetuoso conmigo. Él respeta mi libre albedrío. ¿Quieres diezmar? Diezma. ¿No quieres diezmar? Diezma. La diferencia entre persuadir e influir. La persuasión es un acto intencional y directo para cambiar una actitud o un comportamiento específico. Eso es un acto intencional directo para cambiar una actitud o un comportamiento específico. Mientras que la influencia es una capacidad más amplia. Dice, a menudo sutil y duradera, que moldea la forma de pensar de otros sin necesidad de una acción directa. La persuasión utiliza argumentos y emociones, mientras que la influencia se basa en la credibilidad del ejemplo. ¿Cómo sabes si una persona te está diciendo la verdad? Porque te lo dice, no con palabras. Te lo dice con sus hechos. Decía un dicho en aquel entonces, cuando yo era director de una escuela: me hablaste tan fuerte con tus hechos que no alcancé a escuchar lo que me decías. Dios quiere sanarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que tú y yo haya un cambio en lo profundo de mi corazón. Va a haber muchos engañadores, así lo dice la palabra. No te preocupes, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero Él va a venir un día y va a revelar los corazones y va a decir: ven, bendito de mi Padre, pásale. Y a los otros les va a decir: no te conozco. Dios no quiere que hagamos las cosas por sentirnos obligados a hacerlas. ¿Sabes que Jesús resucitó? ¿Sabes que estuvo viviendo entre los discípulos? Lo vimos en una predicación aquí. Apareció a más de 500 a la vez. ¿Sabes que Jesús comió con los discípulos después de resucitar? ¿Sabes que Jesús se fue a ese monte después de 40 días
fue tomado y llevado al cielo, y mientras los discípulos se le quedaban viendo, cuando lo recibieron las nubes, aparecieron dos varones y les dijeron: varones, ¿qué miráis allá arriba? Dice: este mismo Jesús que subió, un día volverá. Y la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es. ¿Y sabes qué verdad dice la palabra? Que cuando Cristo murió en la cruz, tú fuiste sanado. Que cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó todos tus dolores. Que cuando Cristo murió en la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Que su sangre que derramó en la cruz nos lavó y nos limpió. Pablo decía: ¿me equivoqué ayer? Sí, pero eso fue ayer. ¿Qué hago hoy? Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Cuando era joven pasamos la película de Carros de Fuego, una película antigua, yo sé, soy del 66. Era el favorito, iban en unas carreras y apenas iban dando la primera vuelta y el favorito se cae. Eso lo he visto actualmente en carreras actuales, donde hay mujeres que se caen y finalmente ganan la carrera, porque el haberse caído y haber dejado el grupo que iba corriendo todo adelante, eso no hizo que esa persona se rindiera. Lo que hizo fue levantarse y alcanzar al grupo y ganar el primer lugar. De eso se trata la película de Carros de Fuego. Y ahora que veo con la tecnología que hay ahora, que vemos competencias de muchos atletas, ha pasado que cuando pierden, cuando caen, se caen así en el grupo, la favorita, ella se levanta y alcanza. Eso es lo que Pablo dice: pelea la buena batalla. ¿Te caíste ayer? No te rindas, prosigue a la meta. Sumérgete en el río. Cuando haya una adoración, métete en su presencia, métete a lo profundo, deja que su Espíritu Santo te inunde, deja que Él te llene. Si tú ves que los demás lo hacen, no los imites así. Métete, deja que Dios empiece a hablar a tu corazón. Y muy probablemente en la próxima noche de adoración profética que tengamos, traigamos gente de fuera y va a haber aquí gente profetizando y va a hablar a tu corazón cosas que a lo mejor ni sabías que eso existía, pero Dios habla. Dios habla. Y Dios va a hablar a tu corazón para que seas sanado. Hace 2 años, aproximadamente, un poquito menos de 2 años, en un congreso, di una palabra yo muy dura. Fue dura, fue difícil, pero fue lo que Dios me dio. No fue algo que yo traí en mi mente, simplemente se acercó una persona conmigo y oré por ella, le ministré algunas cosas, le di algunas recomendaciones, las hizo. Hace 1 año, casi 2 años. ¿Y qué hizo ella? Una mujer. ¿Sabes qué hizo?
Era una mujer que siempre la veías en iglesia, pero su esposo no estaba asistiendo a la iglesia por años. Ella lo que hizo, cuando yo le ministré, ella obedeció al Señor. Sus amigas me dijeron, es que ya no viene a la iglesia, y a esto y al otro. Yo les dije, tranquilas, no pasa nada. Ella se está moviendo en una palabra. La semana pasada no me habla, me escribe un texto enorme donde ella estaba hablando con todo su corazón. Aún las cosas que ella estaba viviendo por un problema, su cuerpo también tenía situaciones físicas de salud. Y solamente en su cumpleaños le mandé felicitar, muchas felicidades, le dije ya. Creo que nomás me dijo muchas gracias, o creo que ni me dejó en visto. Pero eso nunca para mí pensé yo, el que a lo mejor ella ya se había ido. No, yo dije, Dios está tratando en su corazón. Y ahora que me escribe todo eso, cuando venía ayer en el avión de allá de Arlington, venía leyendo todo lo que me dijo. Y la verdad es que abrió su corazón. Ella fue sana. Y al final me pone, esta es la palabra que usted me dio. Y me escribe lo que yo dije. Yo dije, wow. ¿Quieres un cambio profundo en tu corazón? ¿Quieres dejar de estar luchando? ¿Quieres dejar de estar haciendo esto para ver si el Señor te bendice? ¿Quieres meterte en lo profundo? Dios puede hablar. Dios puede cambiar. Dios puede transformar. Yo no voy a estar cada domingo tratando de venderte la salvación. No. Él me atrae. Él me atrae a Él. Dile, Señor, atráeme a ti. Dile, Señor, atráeme a ti. Quiero estar pegado a ti. No te estoy diciendo que estés todos los días aquí en la iglesia. No, esta persona la dejaron de ver por mucho tiempo. Y me dijo, gracias. En uno de ellos me decía, gracias por no estarme insistiendo para saber cómo estaba. Porque Dios sabía, yo sabía en mi corazón que ella estaba buscando lo que necesitaba buscar. Todos tenemos situaciones, todos vivimos problemas. Todos tenemos cualquier problema. Pero ¿qué sigue? ¿Me voy a quedar allí en el problema? ¿O voy a buscar más de Dios? Voy a buscar su gloria, voy a buscar su rostro. ¿Quién sabe? Y algún día Dios me entregue o Dios te entregue esos lentes. De repente, a quien menos te imaginas, allí en tu trabajo, el que está al lado a la izquierda o al lado derecho, que diga, él tiene el mismo problema que tú tuviste. Ella tiene la misma situación que fulanito de tal tuvo. O a lo mejor te dice, ella tiene este problema o él tiene este problema. Imagínate llegar un día y simplemente hablar con alguien y decirle, Dios me mostró esto. Punto, se acabó. Y tú sigues caminando. ¿Qué va a decir él? Un ángel de Dios vino y me dijo, hasta ángel te puso. Porque ni te conoce. ¿Qué sigue? Conoce más a Jesús. ¿Qué sigue? Adórale. ¿Qué va a seguir?
Profetiza. Lo creemos. Lo queremos. Póngase de pie.